Bienvenidos a Fondo. Hoy nos salimos del estudio, nos vinimos a Valle de Guadalupe porque aquí en la zona donde está la presa El Salto están construyendo un acueducto que busca generar el agua potable para que llegue al área metropolitana. Y para hablar justo de estos temas del agua, me da mucho gusto saludar con nosotros al ingeniero Jorge Gastón González, quien es el secretario de Gestión Integral del Agua. Ingeniero. Gracias, Alejandra, afortunadamente con salud y atendiendo todo lo que es la oportunidad de la información a los jaliscienses de las cosas tan importantes y tan interesantes que se han hecho en el proyecto del ingeniero Alfaro durante estos 5 años en la parte hidráulica. Y es que sobre todo ahora que estamos viviendo una temporada complicada con la sequía, el tema del agua se vuelve, ingeniero, fundamental para ver qué es lo que va a pasar en los próximos meses. Y vamos a platicar justo de los trabajos que se han venido haciendo a lo largo de estos 5 años, pero especialmente pues ahora que nos encontramos aquí, cuénteme por qué esta zona o esta obra que se está desarrollando aquí es tan importante. Bien, el aprovechamiento de las infraestructuras que tenían ya bastantes años construidas, como es la presa El Salto, fue integrada dentro de la idea y la ingeniería que los jaliscienses, a través de ingenieros jaliscienses, presentamos a la Conagua y al presidente de la República, y que en un acuerdo con el ingeniero Alfaro se dio la autorización para que hubiera una nueva fuente de abastecimiento al área metropolitana de Guadalajara. Esta nueva fuente de abastecimiento es de una concesión que desde 1984 existía del Río Verde, que es de 5.6 metros cúbicos por segundo y se utiliza cero para el área metropolitana de Guadalajara. Estamos hablando justo de la presa El Salto que tenemos aquí a unos pasos. ¿Por qué no se utilizaba? Porque quedó esa infraestructura en un proyecto que no se completó y entonces quedó aislada a final de cuentas. Con todo este nuevo proyecto que presentamos los jaliscienses a través del ingeniero Alfaro, se autorizó pues el gasto prácticamente de poco más de 7,000 millones de pesos que se están realizando en todo el sistema que viene desde Zapotillo, pasa por la presa El Salto, llega a la presa Calderón para poderle inyectar al área metropolitana de Guadalajara en lo que será la cobertura Ciapa. A ver, vámonos entonces por partes. Todo esto viene desde la presa El Zapotillo. Platíquenos justamente pues qué es lo que se hizo allá y qué se viene haciendo para conectar esa zona con esta y de aquí a Guadalajara. Sí, como ustedes recordarán, pues desgraciadamente la presa Zapotillo tenía muchos años con las dificultades de la definición de si se inundaban o no se inundaban los pueblos, en este caso Temacapulín, Acacico y Palmarejo. El gobierno de la República, después de que escuchó nuestro proyecto, decidió entonces hacer una adecuación en la presa. Ya lleva un 60% de avance de esas adecuaciones para asegurar que no se inunden los poblados. Pero entonces esa agua que iba anteriormente tenía un destino para irrigar o para distribuirse en el Bajío y en Jalisco, ahora quedará nada más para el área metropolitana de Guadalajara, como se anunció hace más de un año con el inicio de estas obras, y entonces de la presa El Zapotillo arranca el sistema para que a través de una estación de bombeo inmediata a la presa se está construyendo ya también un acueducto de 22 kilómetros que llega a esta presa que aquí ustedes han podido ver está llena al 100% y que ahora con el término de las lluvias lo único que hacemos es comprobar precisamente que no se ha estado utilizando. Llegamos a la presa El Salto y entonces aquí inmediato a 1 kilómetro está la estación de bombeo El Salto que lo hará y bombeará los metros cúbicos que se definieron para el área metropolitana de Guadalajara, que son 3, en la suma de Zapotillo 2 más 1 del Salto, y que a través de todos estos tubos que estamos viendo y de toda esta obra tan importante, de aquí, de donde estamos, hasta lo que es el río Calderón, que es a donde se vertirá el agua, son aproximadamente 39 kilómetros. Entonces ustedes podrán ver una tubería que fue extendida, más su infraestructura de válvulas, de control, más estaciones de bombeo, más tanques reguladores, para que pueda llegar a Guadalajara estos 3 metros cúbicos por segundo. Entonces justo en los tubos que tenemos aquí a nuestras espaldas, los que estamos viendo es donde se va a conducir el agua que va a llegar hasta la zona metropolitana. Sí, es con la que los tapatíos de la cobertura Ciapa vamos a poder contar
después de 40 años que había sido de proyectos y de oportunidades de presentaciones de cosas de ingeniería, pues se está solucionando un gran problema para que Guadalajara el año que entra cuente con una buena cantidad de agua y deje solucionado por algunos años el problema del agua. ¿Hasta dónde va o a qué zonas va a llegar el agua que va por este acueducto? Bien, es importante decir que toda esta regulación se hace en la presa Calderón. Esa presa Calderón actualmente tiene un acueducto que llega hasta Guadalajara a la planta potabilizadora número 3, que se llama San Gaspar, y a partir de allí lo que hemos hecho estos 5 años también ha sido la infraestructura de todo un circuito multifuncional, a que no llegue nada más a la zona que antes era la de Alta de Zapopan o Alta de Tonalá. Ahora podemos distribuir el agua de las fuentes de abastecimiento, como es la de Chapala, como es la de Calderón o como son la de los pozos profundos, en toda la ciudad. Esto ha sido trabajo a través de conexiones de acueductos, como ustedes lo pudieron observar en el 2021 y en el 2022, en todos los tramos de lo que era el acuaférico, se concluyeron la modernización de los sistemas de bombeo, rebombeo, los equipos, tanto hidráulicos como electromecánicos, y se ha hecho toda una gran inversión para dejar lo que es en el ciclo del agua, la parte de abastecimiento y potabilización, una gran inversión, Ale, que los tapatíos podrán disfrutar a partir del año que entra. Me dice 7,000 millones de pesos en la inversión que se ha realizado, inversión que luego no vemos mucho, pero que vamos a sentir. Sí, los 7,000 millones es todo este sistema Zapotillo-Calderón, que es el que estoy comentando, más 2,000 más que hemos hecho en todos estos circuitos multifuncionales y en la modernización también en la planta de bombeo que trae el agua de Chapala, así como por el sistema antiguo, la planta de bombeo de Ocotlán, y todo lo que ha sido los mantenimientos de los acueductos para, insisto, hacer llegar de las zonas de abastecimiento de agua a las potabilizadoras. Y las potabilizadoras, a su vez, hemos tenido una inversión de aproximadamente 850 millones de pesos, e incrementando la capacidad de esas potabilizadoras en más de un 22% hasta el momento en estos 5 años. Recuerdo, ingeniero, y usted seguramente lo vivió también porque le tocó, el tema de pues la sequía de hace un par de años, si no me equivoco, que le afectó muchísimo a la presa Calderón, y entonces el abasto en el área metropolitana se vio complicado. Con estas obras que se están haciendo, ¿no volveremos a vivir esta situación? Definitivamente que no, Ale. Esta parte de lo que tú bien mencionas se debió a que en el 2020 fue errático el temporal de lluvias, las presas y la recarga de los pozos profundos no fue buena, entonces en el 2021 sufrimos de lo que fue el tandeo y de lo que fue cortes de agua en el área metropolitana de Guadalajara. Se atendió de una forma emergente a través de cisternas comunitarias, a través de programas de tinacos, a través de lo que son pipas también de agua. Y bueno, es una gran ciudad de más de 4,5 millones de habitantes, que en la cobertura CIAPA precisamente tenemos 4,2 millones en lo que se les da de agua, y que sí fue una dificultad. Con esta obra definitivamente es para abatir precisamente ese déficit que teníamos en el área metropolitana de Guadalajara, y que afortunadamente podremos estar gozando o podremos estar gozando a partir de enero del primer metro cúbico, para que precisamente la presa Calderón, que ahorita está al 39.7%, en su regulación con la presa El Salto, que está al 100%, como lo pudieron observar, estaremos solucionando todo esto. Es decir, entonces, que con esta obra no volveremos a ver esta problemática. ¿Por cuántos años se estaría resolviendo el problema del abasto de agua con todas estas obras que se están generando? Bien, además de estas obras, nosotros estamos de manera integral realizando acciones muy importantes, como la del reuso de agua. El reuso de agua, ya estamos en un uso industrial con la capacidad de hasta 600 litros por segundo. Ya está funcionando la línea que iniciamos en su construcción hace 6 meses en todo el corredor industrial El Salto. Entonces, eso, más luego también el programa de nidos de lluvia, donde ha sido una referencia nacional
Jalisco tuvo la implementación de este sistema, que es a través de tinacos. Ya hay más de 9,000 tinacos repartidos en 90% en el área metropolitana, en municipios del área metropolitana de Guadalajara, el otro 10% ya en los programas que iniciamos fuera del área metropolitana, en el interior del estado. Hemos también realizado acciones como las de rehabilitar los pozos profundos en sus sistemas, tanto electromecánicos como en su capacidad de lo que, pues después de no tener durante muchos años el mantenimiento, se los dimos nosotros estos últimos años. Entonces, todas esas acciones suman para que quede en el área metropolitana de Guadalajara, cuando estén todas estas acciones al 100%, resuelto por más de 40 años todo el abastecimiento del área metropolitana. Es importantísimo porque la verdad el problema del agua no solo lo vivimos en el área metropolitana, no solamente lo vivimos en México, es un problema prácticamente a nivel mundial, y que si no se hacían este tipo de obras o este tipo de acciones, pues el problema se iba a ir acrecentando año con año, ¿verdad? El cambio climático ha sido un promedio, una constante de ir empeorando, y no en nuestro país o en nuestro estado, es un asunto mundial. Ese cambio climático nos ha manifestado a través de los fenómenos meteorológicos. En este año fue como el asunto del niño y de la niña, que volvieron a combinarse para que el temporal del 2023 en Jalisco fuera errático, en la República Mexicana fuera errático, y que a partir de allí, pues bueno, vemos huracanes y vemos, sí, pero eso es la zona nada más y la franja de la costa. Toda esta zona de Alto Sur, Alto Norte, la zona norte de Jalisco, tuvo una sequía severa y llegamos a una sequía extrema inclusive. Actualmente la poca agua, bueno, bajó esos grados de sequía extrema a sequía severa, pero hay que recordar que tenemos, a partir de este momento, ya que terminó oficialmente el temporal de lluvias, el temporal del estiaje, y todo esto lo que nos invita es hacer un programa de cultura, de uso del agua, y que seamos responsables con nuestras familias de cómo utilizamos el agua en el hogar. Claro, porque va más allá de las obras y de que el gobierno pues garantice el abasto de agua, hay que cuidarla. Muy importante cuidarla, y en Guadalajara tenemos un promedio de una demanda de 210 litros por día, por persona. Hay que bajarlo a como dé lugar. ¿Qué significa o cuánto significa eso para poder dimensionarlo y saber cuánta agua estamos consumiendo, gastando? Bueno, la parte de lo que en donde se puede dimensionar es en los tinacos, ¿verdad? Sí. O en el aljibe, que luego son las estructuras en cada uno de los hogares que puede tenerlo, para saber que, oye, yo tengo un aljibe de 6 metros cúbicos o de 10 metros cúbicos. No, pues tienes agua segura para a lo mejor 3 o 4 días. ¿Cómo? Conforme la gastes. Sí. Oye, yo nada más tengo un tinaco de 1,200 litros por segundo, como hay en muchas zonas de Guadalajara. Pues tienes agua para un día, y el día siguiente hay que ver cómo se llena, ¿no? La necesidad de agua en el promedio humano se mide de acuerdo a las zonas también, zonas de frío, zonas de calor, pero en Guadalajara hemos estado pugnando por impulsar a que la cultura del agua nos dé sobre los 180 litros por día, por persona, y es a lo que hay que llegar para poder tener un ahorro de agua. Pero en todo esto necesitamos que esa cultura sea también, no nada más en el uso del agua, sino en el cuidado de sus instalaciones en el hogar. Como lo hemos mencionado, hay fugas de agua en las tuberías del hogar, en los baños, en los WCs. Yo en los programas infantiles que hemos tenido ya enlace en algunas escuelas les digo, es bien fácil llegar y abrir el grifo y que el agua salga durante un rato o durante mucho rato, y entonces les digo a los muchachos, pero detrás de ese grifo hay estas obras que son kilómetros de acueductos, que son muchas válvulas de seguridad, que son tanques reguladores y que cuestan mucho dinero, como en este caso los más de 7,000 millones de pesos. Y entonces entender todo esto nos debe de hacer reaccionar
a que debemos Claro. de cuidar más el agua. Y es que una fuguita de una goterita en una llave que a veces la gente lo deja pasar significa muchísima agua desperdiciada. Pues es una persona y lo multiplicamos por las 4.200.000 personas que vivimos en la cobertura del Ciapa, pues entonces esa gotita se vuelve en más de 4.200.000 gotitas en ese Claro. segundo que se está viendo. Oye, ingeniero, ya que le dicen a ustedes que hay que surtir agua a más de 4 millones de personas, ya se vuelve complicado. Pues bueno, sí lo es. Hay los sistemas los organismos de los sistemas de operación y mantenimiento de lo que es el agua, lo que es el saneamiento, a través también de los drenajes y las plantas de tratamiento, requieren de un mantenimiento, requieren de modernizaciones y para todo esto las inversiones son millonarias. Porque no solamente es hacer que el agua llegue, realizar los conductos, sino que sea agua con las características que los ciudadanos las puedan utilizar. Sí, precisamente oportunidad me das. El ciclo del agua lo clasificamos de manera muy sencilla en la hidráulica. Las fuentes de abastecimiento, que son todo este tipo de aprovechamiento de aguas superficiales, presas, lagos, ríos, las fuentes subterráneas, que son los pozos profundos, y todo esto tiene que llevarse hasta el centro de población. Una vez en el centro de población se hace la potabilización, que es la segunda parte. La potabilización debe tener y cumplir con las cualidades de la norma 127 de salud, y entonces se hace que ese líquido sea de la calidad suficiente para el consumo humano. Entonces esa parte, después del uso del agua en la parte potable, pues la hace las aguas negras. Viene la parte de las aguas, después de la distribución de esas aguas potables, de lo que es el saneamiento, los colectores, las plantas de tratamiento, para también devolver a los cuerpos de agua el agua de una manera limpia, que una vez que se haya sido utilizada por el público urbano, y que son las aguas negras famosas. Sí, sí. Y entonces ese ciclo del agua llega a un momento al que ya estamos entrando, que es el de reuso, y ese reuso nos hace que ese ciclo sea virtuoso para poder crear una economía circular del agua y que se vuelva a utilizar lo que ya se había utilizado en cuanto a gasto de abastecimiento, de potabilización, de distribución, de saneamiento, a nuevamente poderla gozar de una forma en la que ya no tenemos que pagar nuevamente todo lo que es el abastecimiento nuevamente, porque aprovechamos el reuso de agua. Y un ejemplo claro de eso del reuso es lo que ya estamos viendo, me comentaba hace un rato, en el corredor industrial del Salto. Sí, concluimos después de 6 meses de trabajo 13.3 kilómetros de línea morada para beneficio de los industriales del Salto, en un programa que el gobernador del estado logró hacer coincidir con los empresarios del Salto. Ya está realizado, ya está el agua circulando en el primer tramo de las pruebas, y ya están gozando las empresas que están ya conectadas en ese tramo de las pruebas para ya de inmediato tenerla a su disposición al 100%. ¿Es agua que ya se está tratando? ¿En dónde y cómo es que acceden estos empresarios y para qué se usa esta agua de reuso? Bien, buena pregunta, Ale, porque precisamente hay una infraestructura muy importante en la zona del Salto que se llama la planta de tratamiento del ahogado. Esa planta de tratamiento del ahogado tiene capacidad de 2.250 litros por segundo actualmente, y en una inversión de más de 1.100 millones de pesos la estamos creciendo un tercio más. O sea, estamos metiéndole 1 metro cúbico por segundo más para hacerla llegar a los 3.250. A partir de ahí, esa agua que tiene una norma para poderse encauzar o devolver a los cuerpos de agua, tiene una calidad suficiente para que sea de consumo industrial. Entonces se hicieron estos 13.3 kilómetros a partir de la planta del ahogado hasta donde se están conectando precisamente las empresas de todo el corredor industrial del Salto. Y con esto estamos reduciendo el uso del agua de esas empresas de potable. O sea, tenemos más disposición de agua potable. Excelente tu observación. Lo que se reduce es, ellos tienen concesiones de pozos profundos. Entonces ya no van a bombear los pozos profundos. Esto implica que pueda restablecerse
el acuífero de Toluquilla a volverse a nivelar y van a bajar entonces en su primera instancia 110 litros por segundo que ya no van a estar bombeando de esos pozos y que los van a utilizar a través de todo este sistema de infraestructura de línea morada. Importantísimo este tema del reuso, que es algo nuevo, no se había hecho en Jalisco. Hay algunas acciones de reuso que se tienen en algunos lugares después de las plantas de tratamiento para riego de jardines o para riego de áreas verdes principalmente. Y aquí lo muy importante es identificar que no era masivo y que esto hay que implicarlo a que pueda desarrollarse hasta inclusive la parte de un reuso para un consumo en futuro hacia el público urbano. Hay que entender y hay que comprender que las fuentes de abastecimiento se están disminuyendo y que necesitamos crear de una forma virtuosa ese ciclo del agua que yo les comentaba y fortalecer la economía circular para que los costos de todo lo que son los metros cúbicos que se consumen pues no sea tan alto. Y oportunidad, Alejandra, de hablar del término de las aguas también agrícolas. Recordemos que todos estos proyectos de abastecimiento de uso público urbano, que es el que lleva a mano legalmente o administrativamente en las leyes, pues bueno, va de la mano también con los agrícolas. Los agrícolas utilizan el 80% del agua de México. O sea, el uso agrícola es el más importante incluso que el uso del consumo humano. Es con el que se producen los alimentos, los claro, alimentos, por supuesto. La ganadería, y que entonces ese uso agrícola, que es el 80%, es importante también identificar que falta tecnificación en muchas zonas de riego y que todo esto nos debe de llevar a entender que también en el sector agrícola, en el uso del agua, deben de hacer una reactivación, una reingeniería para poder tecnificar en esas áreas el uso del agua que consumen. Y desde la parte gubernamental, ¿qué se está haciendo en este tema del abasto de uso agrícola y la regulación que hay justo pues para tratar de disminuir sobre todo el agua que se puede llegar a desperdiciar en este uso? Sí, los usos agrícolas están dispuestos por ley en la vigilancia y autorización de la Conagua. Ellos tienen la indicación de cuánto se puede utilizar en cada sector agrícola, en los pozos o en las tomas de los ríos, y ellos tienen a su vez la autorización de los planes de riego de forma anual. Ahorita que ya terminó el temporal de lluvias, hay un proceso en la Conagua que se llama el del análisis y distribución de las grandes presas y de los cuerpos de agua para determinar qué volumen de agua les da a los agrícolas en cada una de sus unidades de riego o de sus distritos de riego para poder utilizar. Y es lo que tiene que vigilarse. Esa parte, junto con el uso público urbano, que tiene la titulación de aproximadamente el 13%, y el uso industrial, que tiene el otro 3%, todo es bajo las leyes y normas federales que dicta la Ley de Aguas Nacionales. Ya hablamos de uso agrícola, del uso en el área metropolitana, pero también, ingeniero, hay muchos municipios que forman parte del estado de Jalisco, sobre todo en la zona donde nos encontramos, la zona de Los Altos, que también tienen problemas con el abasto de agua. ¿Qué se ha hecho o qué se está haciendo en ellos para también dotarlos del agua? Sí, explicarles que en estos 5 años de la administración del ingeniero Alfaro se hizo la solidez de este ciclo del agua y hubo programas de abastecimiento que se llamó Agua para Jalisco. En él hemos perforado 48 pozos profundos, hemos aprovechado 7 manantiales y hemos restablecido algunas tomas de algunos cuerpos de agua superficiales en algunos ríos o lagunas. Entonces, se ha hecho en más de 50 municipios estas acciones de abastecimiento. Se les ha apoyado a los municipios también en la distribución a través de sus redes de distribución de tuberías y de lo que le llamamos el seccionamiento de todos los circuitos para realizar
en cada una de las poblaciones de las que hemos intervenido, que son más de 12, lo que se llama sectorización para el mejor aprovechamiento de las redes, más bien de las presiones del agua en sus redes de distribución. Hemos hecho también en el ciclo del agua, vuelvo a la parte, algunas acciones de potabilización y en lo que se ha considerado todo lo que es saneamiento, colectores y plantas de tratamiento. Y en todo esto, en estos 5 años, Ale, podemos presumir que se han invertido más de 15,000 millones de pesos en la parte hidráulica en Jalisco, en todo lo que es el ciclo del agua. Es muchísimo dinero. Es mucho dinero, es ahora una cifra histórica. Hemos reanimado bastantes acciones que se tenían sin estarse aprovechando de la mejor manera, y esta modernización pues nos ha costado todas estas inversiones que han sido bastantes en las políticas públicas del gobernador Alfaro, de tener agua, los jaliscienses, calidad de agua para poderla consumir y control de lo que es el saneamiento para cumplirle a la nación. Y han sido inversiones, me decía, tanto con recursos de la Federación, pero también importantísima la inversión estatal. Más del 50% es inversión estatal de esos 15,000 millones de pesos. Es histórico también que un estado o que en Jalisco se haya llevado esta inversión de una manera directa, y somos de los de mayor ejercicio en la República. Ingeniero, aquí tenemos un mapa donde visualmente podemos ver todo lo que nos ha estado platicando. Quisiera que nos lo explicara un poquito, aquí lo vamos a poner en pantalla también, para que la gente lo vea y vea la magnitud de las obras que se están generando. Claro que sí, sería muy interesante. Ustedes me dicen, me paro, desde aquí lo ponemos bien, en pantalla. El sistema que estamos comentando, objeto de la primera parte de la entrevista, es el de la presa Zapotillo, que está en el municipio de Yagualica y Cañadas de Obregón, donde se está haciendo la adecuación de lo que se realizó por allá en el 2007 al 2014. De la presa Zapotillo existe una planta de bombeo para impulsar el agua hasta 250 metros de altura hacia un acueducto que ya está realizándose de 22 kilómetros y hacerlo llegar a la presa El Salto, que es aquí donde estamos, a un lado, y que esa presa El Salto tiene también una planta de bombeo que vuelve a elevar otros 300 metros en la parte de altitud, para romper la gravedad me refiero, y esa planta de bombeo nos hace funcionar prácticamente 37 kilómetros más de acueducto, que son de estos tubos que aquí estamos teniendo a un lado. Llegan a lo que es el río Calderón. El río Calderón lo incorpora ya a su cauce. En su cauce el río Calderón tiene una presa chica que se llama La Red, que es una presa reguladora para hacernos el amortiguamiento hidráulico hacia la otra presa que es importante, que es igualita a la del Salto, de 80 millones de metros cúbicos, que se llama Presa Calderón. De la presa Calderón, ya conocida mucho en el área metropolitana de Guadalajara, porque es la que se secó en el 2021. La conocemos muy bien, todos hemos escuchado de esa presa. En el 2021 se nos secó. Ya existe un acueducto desde hace algunos años con la capacidad de poder llevar estas aguas que se van a aprovechar ahora en este sistema para ingresarlos a la planta potabilizadora número 3 que está en Tonalá, que se llama el área de San Gaspar. Esta potabilizadora se suma a otras 2 que tenemos, que vienen abastecidas del lago de Chapala, y que vienen del lago de Chapala por un sistema antiguo que fue construido en 1959 y que no le habían metido mano hasta hace algunos años, nosotros reactivando la planta de bombeo de Ocotlán con más de 100 millones de pesos, y que además limpiamos el río Santiago para efectos de poder tener mayor facilidad de circulación hidráulica de todos los volúmenes que llegan a lo que es la presa Corona para desviarse al canal de Atequiza, y el canal de Atequiza ha sido también mantenido junto con el de Las Pintas para hacerla llegar a Guadalajara a la planta potabilizadora número 1, y hay otro sistema en Chapala que se llama el sistema cerrado o a presión de una planta de bombeo con un acueducto que fue construido en 1990 y que llega y alimenta, también se suma
a la planta potabilizadora número 1, número 2. Y de lo que platicábamos, Alejandra, se ha hecho todo el circuito multifuncional en toda la cobertura Ciapa a través del restablecimiento de las capacidades y crecimiento de las capacidades de las plantas de bombeo, rebombeo y tanques reguladores. Toda esta inversión es la que hemos venido platicando y es parte de los 15,000 millones de pesos. Es una obra importantísima para el tema del abasto que usted me dice, bueno, nos va a garantizar no tener estas carencias importantes de agua durante muchos años. Eso es muy importante, por supuesto, para los ciudadanos y, por supuesto, el tomar la conciencia que ya platicábamos también de cuidar el agua. ¿Cuándo estarán concluidas todas estas obras? Bien, el sistema de lo que es el Salto a Calderón nos comenzará a brindar la oportunidad de 1 metro cúbico a partir del mes de enero. O sea, en enero ya va a estar funcionando todo lo que tenemos aquí. Ya de esta primer parte. De todo el sistema Zapotillo va a ser aproximadamente en mayo del año que entra que se terminen todas las obras y una vez que inicie el temporal tendrá oportunidad la presa Zapotillo de estarnos administrando el proyecto que es de 2 metros cúbicos más para que en suma con el metro cúbico del Salto lleguen a Guadalajara 3 metros cúbicos por segundo más, que es esto el 25% más del agua que tenemos de aprovechamiento. 25% más. Actualmente aprovechamos alrededor de 13, casi 13 metros cúbicos por segundo. Estamos hablando de 3 más, más todas las obras del desarrollo que platicaba yo del ciclo del agua que nos favorecen para que los pozos profundos nos den un poco más de agua, que aprovechemos los nidos de lluvia, que aprovechemos lo que es el dejar los industriales de explotar los pozos profundos. Entonces hay muy buena perspectiva para lo que es el área metropolitana de Guadalajara, de dejarle para más de casi 40 años, hacemos nuestros números, el que no falte el líquido vital. Muy bien, pues muy interesante, ingeniero Jorge Gastón González, le agradezco muchísimo pues que esté con nosotros, que nos platique de todas estas obras. Muchísimas gracias. Estoy para servirles, Alejandra, y muchas gracias. No quiero irme sin tener y agradecer la oportunidad de informar a los jaliscienses, que es muy importante que conozcan todo esto. Bien dice el ingeniero Alfaro, están bajo la tierrita y no se ven, están en lugares que nadie conoce, como ustedes lo pueden ver, las plantas de tratamiento en los lugares que nadie llega porque son las zonas feas, son las zonas bajas donde se hacen todas las conexiones de las aguas negras. Y bueno, ha sido una tarea muy padre la que hemos desarrollado en estos 5 años y pedirle a la población que de veras cuidemos el agua, la utilicemos de una manera razonada, racionada, y que a partir de la educación familiar podamos instrumentar una disminución en los consumos de agua potable. Muy bien, muchísimas gracias. Nosotros con esto también estamos llegando al final de este espacio. Le agradecemos su atención y por supuesto pues la plática que hemos tenido y la conciencia que podemos generar con el uso del agua.